Gustavo Bermúdez no es solamente un actor reconocido. Para millones de personas es un rostro que marcó una época. Su nombre quedó grabado en la memoria colectiva de la televisión argentina como sinónimo de galán, éxito, popularidad. Y al mismo tiempo, como símbolo de un misterio que nunca terminó de revelarse por completo. Porque mientras muchos famosos construyen su historia frente a las cámaras con cada detalle expuesto, Gustavo siempre eligió lo contrario. Hablar poco, proteger su mundo íntimo y dejar que su carrera hablara por él. Y hoy, a sus 62 años, su nombre vuelve a sacudir titulares por una frase que, según dicen, nadie esperaba escuchar, que su esposa estaría embarazada de su hijo tan esperado. Pero antes de llegar a ese punto, hay que mirar hacia atrás, hay que entender quién es Gustavo Bermúdez, cómo construyó su camino, por qué su vida amorosa siempre fue tan reservada, y por qué esta supuesta noticia aparece justo ahora, cuando su figura parecía estar más lejos del escándalo que nunca. Nacido en Argentina, Gustavo se formó en una época donde la televisión era una fábrica de ídolos nacionales. No existía Instagram, no había TikTok, no había entrevistas diarias por streaming. Era la era de los estudios, de las ficciones que paralizaban al país, y de actores que se volvían enormes, sin necesidad de estar explicando su vida personal todo el tiempo. Y él fue uno de esos pocos que lo lograron. Con el paso del tiempo, se convirtió en un nombre clave dentro de las telenovelas y series que dominaron la pantalla, y su presencia se volvió familiar en hogares de todo el país. La fama lo abrazó fuerte, casi sin darle opción. Y cuando eso ocurre, suele venir acompañado de algo inevitable. Rumores, presiones, intereses, versiones cruzadas. Sin embargo, Gustavo aprendió rápido una regla de oro. En el mundo del espectáculo, el silencio también es una estrategia. Mientras otros vivían romances mediáticos, él cultivaba una imagen de hombre serio, trabajador y centrado. Y cuanto más intentaban descubrir su vida privada, más hermético se volvía. Y ahí es donde empieza lo más atrapante. Porque cuando alguien pasa décadas protegiendo su intimidad, cualquier palabra, cualquier gesto o cualquier filtración se convierte en un incendio. Ahora la pregunta es inevitable. ¿Qué pasó para que hoy se hable de embarazo? ¿Por qué el tema estalla justo a los 62 años? ¿Y qué tan real es lo que se dice? ¿Y qué parte podría estar distorsionada? En este video vamos a recorrerlo paso a paso. Y si te interesan las historias donde una figura pública rompe su propio molde, donde la vida privada aparece como un rayo en medio del silencio, entonces quédate, porque esto no es solo un rumor más. En el mundo del espectáculo circulan versiones que muchas veces son exageradas o incluso manipuladas. Aquí vamos a ordenar la información con calma, separar lo verificado de lo que aún no lo está y analizar lo que podría haber detrás. Porque cuando alguien como Gustavo Bermúdez queda en el centro de una noticia así, no se trata solamente de un titular. Se trata de una vida entera que vuelve a abrirse ante el público. Y la historia recién empieza. Para entender por qué una noticia como esta genera tanto impacto, hay que entender primero el peso del nombre. Gustavo Bermúdez no es un actor más dentro del archivo de la televisión argentina. Es uno de esos artistas que, en su mejor momento, prácticamente vivían dentro del living de la gente. Su ascenso fue progresivo, pero firme. No fue de un día para el otro, sino como ocurre con los que terminan dejando marca, a fuerza de repetición, de presencia, de éxitos encadenados. En una industria donde muchos aparecen y se apagan, él se sostuvo, y cuanto más se sostenía, más crecía el fenómeno. No solo lo miraban, lo seguían. No solo actuaba, representaba una época. En los pasillos del ambiente se decía que Gustavo tenía algo que no se podía fabricar. Esa combinación rara de carisma, seriedad, atractivo y disciplina. Un perfil ideal para un tiempo donde la televisión necesitaba rostros que transmitieran confianza. Pero la fama tiene un costo, y él lo supo, mientras su carrera avanzaba.
Su vida personal se convertía en una obsesión para periodistas, productores, fans y hasta colegas. Porque en un mundo donde todo se comenta, lo que no se comenta se vuelve sospechoso. Y Gustavo no decía nada. No aparecía en escándalos fuertes. No se lo veía alimentando polémicas. No jugaba el juego del show permanente. Y eso, paradójicamente, lo volvió aún más interesante. Porque a veces el verdadero gancho es lo que no se cuenta. Aún así, como suele pasar con los artistas que generan tanta atención, el público no solo quería verlo actuar, quería saber quién era fuera del personaje. Quería saber qué le gustaba, cómo vivía, con quién compartía sus días. Y ahí se abre otro capítulo de su historia. Las relaciones que marcaron su vida y las decisiones que tomó para protegerlas. Durante años, su nombre se vio vinculado a diferentes versiones. Algunas nacían de miradas en un evento, otras de rumores de producción, otras de simples inventos. Pero había algo constante. Gustavo siempre se movía como si supiera exactamente qué responder. Y qué jamás responder. Y así construyó un muro. El tema es que los muros, con el tiempo, se vuelven pesados. Y en una carrera larga, en una vida donde pasan tantas cosas, siempre llega un momento donde algo se filtra. No necesariamente por traición, a veces por el paso del tiempo, por un detalle mínimo, por una frase fuera de contexto. Y ahí llegamos al punto más delicado, el concepto de familia. Porque si hay algo que Gustavo defendió con dientes apretados durante décadas, fue su mundo íntimo. Y cuando un artista protege tanto su vida familiar, es porque entiende el poder de la exposición. Pero también puede ser por otra razón, porque sabe que si un día eso sale a la luz, el impacto será enorme. Y por eso, cuando hoy se habla de embarazo, muchos se preguntan, ¿Gustavo realmente lo confirmó? ¿O estamos frente a una bola mediática que creció sola? ¿Qué pasó en las últimas semanas para que el rumor tome fuerza? Hay quienes aseguran que el tema explotó después de ciertos comentarios en el entorno cercano. Otros creen que la historia se mezcló con interpretaciones y titulares que necesitaban un golpe emocional. Pero lo importante es esto. La noticia toca un punto sensible, porque habla de lo más íntimo. No es una pelea, no es una rivalidad, no es una polémica superficial. Es la posibilidad de una paternidad tardía, de una nueva etapa, de un deseo esperado. Y ahí la historia cambia de tono. Porque cuando un hombre llega a los 62 años con una carrera consolidada, lo que queda por resolver no siempre está en el trabajo. Muchas veces está en casa, en lo que faltó, en lo que se postergó, en lo que se soñó y no todo, y no se pudo. Y ahora, en medio del silencio habitual, aparece un titular que parece una bomba. Su esposa está embarazada de su tan esperado hijo. ¿Tan esperado por quién? Esperado por Gustavo, esperado por ella, esperado por el público que siempre quiso verlo completo, con familia, con continuidad. La emoción se instala porque esa frase no habla solo de un bebé. Habla de una vida que podría estar por cambiar. Y lo que viene en el próximo es clave, porque vamos a entrar en el terreno donde fama y amor chocan de frente, y donde las decisiones privadas se vuelven noticia pública. En el mundo del espectáculo, el amor rara vez es privado por completo. Por más que una pareja quiera vivir en calma, siempre hay cámaras, opiniones, rumores, interpretaciones. Y en el caso de Gustavo Bermúdez, esa presión fue doble, porque durante años fue visto como uno de los galanes más importantes de la televisión. Y cuando alguien ocupa ese lugar, el público cree que tiene derecho a saber todo. ¿Con quién está? ¿Se casó? ¿Se separó? ¿Tiene hijos? ¿Los quiso tener? ¿No pudo? No quiso. Cada pregunta es una puerta. Pero Gustavo siempre fue de esos artistas que entienden algo esencial. Una carrera se puede construir con trabajo, pero también se puede destruir con un escándalo mal manejado. Por eso, durante décadas, evitó el ruido. Mientras el ambiente se llenaba de romances expuestos, separaciones con cámaras, discusiones mediáticas, él elegía una narrativa distinta.
La del hombre que aparece, actúa, cumple y desaparece. Sin embargo, esa forma de ser también genera un fenómeno peligroso. Cuando no hay información real, el vacío lo llena la especulación, y ahí se empieza a tejer la red. En determinados momentos, su nombre fue arrastrado por versiones de pasillo, a veces, por simples coincidencias, otras por la lógica mediática de, si no habla, es porque algo esconde. Y eso es injusto, pero es real. La fama muchas veces castiga el silencio, pero aquí hay un punto clave. Aunque Gustavo no fuera el típico famoso que vive en los programas de Chimentos, sí existían señales. Apariciones puntuales, entrevistas donde se lo notaba incómodo cuando tocaban su vida privada, comentarios que parecían cuidadosamente pensados para no abrir puertas, como si él mismo supiera que, si abría una rendija, después sería imposible cerrarla. Y entonces aparece la palabra que lo cambia todo: esposa. El título que hoy circula no habla de pareja, ni de novia, ni de rumor. Habla de esposa. Es decir, de una vida formal, establecida, consolidada. Y eso hace que todo suene más serio, porque si hay un embarazo, no sería un capítulo más del espectáculo. Sería la confirmación de una nueva etapa personal. Sería la noticia que lo pone en un lugar emocional completamente diferente. El del hombre que, después de años de éxito, se enfrenta al rol más transformador de todos: ser padre. Pero también hay otra lectura, la del tan esperado hijo. Esa frase, en el lenguaje mediático, suele esconder algo más profundo. Puede insinuar un deseo postergado, un sueño incompleto, una cuenta pendiente. Y por eso conmueve tanto. Porque la gente no solo mira la noticia, la siente. En Argentina, donde las figuras televisivas se vuelven parte de la identidad cultural, el público conecta de manera emocional. Y en el caso de Gustavo, muchos lo vieron crecer, triunfar, envejecer. Lo sienten cercano, incluso sin conocerlo. Entonces, cuando aparece un titular así, sucede esto. La noticia se vuelve conversación familiar. ¿Viste lo de Bermúdez? ¿Será verdad? ¿A los 62? Y si es cierto. Y cada una de esas frases alimenta el fuego. Sin embargo, hay que decir algo importante. En este tipo de historias, muchas veces el problema no es la noticia en sí, sino cómo se cuenta. Porque puede haber habido una frase, un comentario, una interpretación, y de pronto se convierte en una certeza que nadie confirmó de manera oficial. Y ahí es donde el periodismo serio tiene que frenar, respirar y preguntar: ¿qué se sabe de verdad? ¿Qué se deduce? ¿Qué se inventa? Aún así, el impacto emocional ya está hecho. Porque aunque no exista una confirmación formal, el público ya imaginó la escena. Ya se la representó. Gustavo con sus 62 años, recibiendo una noticia que cambia todo. Y eso, en términos narrativos, es poderosísimo, porque es como si la vida le dijera: después de todo lo que construiste afuera, ahora te toca construir adentro. Pero lo más fuerte llega cuando se conecta todo. Su trayectoria, su perfil reservado, su distancia del escándalo. Y ahora, un supuesto anuncio íntimo. Vamos a entrar en el punto exacto donde esta historia se vuelve un clímax perfecto para el video. La reacción del entorno, el eco en los medios y el peso emocional de una paternidad que llega tarde. Pero llega con fuerza. Si hay algo que hace que una noticia explote, no es solo el contenido, es el momento. Y en el caso de Gustavo Bermúdez, lo que desconcierta no es únicamente la palabra embarazo, es el por qué ahora, porque si hay algo que caracterizó su vida pública, fue la estabilidad. Una carrera que se sostuvo con disciplina, un perfil que evitó el show barato, una distancia clara con el caos mediático. Entonces, cuando aparece una versión así, ocurre lo impensado. El mismo hombre que siempre escapó del ruido se convierte en el epicentro del ruido. Los comienzan a repetirse. Las redes se llenan de comentarios. Y el público, que lo recuerda como el galán serio de la televisión argentina,
Empieza a imaginarlo en un escenario completamente distinto. El del hombre que está por convertirse en padre cuando muchos ya están pensando en retirarse, en descansar, en vivir más lento. Y esa imagen provoca algo muy particular, una mezcla de sorpresa, ternura y una inquietud inevitable, porque la pregunta ya no es solo ¿es verdad? La pregunta es ¿cómo se sostiene emocionalmente una historia así? A los 62 años, ser padre no es imposible, pero sí es un giro enorme. Exige energía, salud, estabilidad emocional y una estructura familiar firme. Y cuando el titular afirma tan esperado hijo, la historia parece traer detrás una carga invisible, como si hubiera habido espera, deseo, intentos, tiempo. Se trató de una decisión postergada por la carrera, de una historia personal que nunca se conoció, de algo que estaba guardado desde hace años. El clímax mediático crece porque el personaje lo permite sin querer. Gustavo no es un influencer cualquiera, no es alguien que publica su vida por capítulos. Su silencio durante décadas fue su sello. Y por eso, esta noticia parece romper una regla sagrada. Aquí es donde muchos medios juegan fuerte. Toman la base emocional y la estiran. Y la audiencia, naturalmente, muerde el anzuelo. Porque no se trata de un simple anuncio. Se trata de un cambio de vida. Y entonces llega el punto de tensión. ¿Lo dijo él? ¿Lo dijo alguien del entorno? ¿O fue una interpretación que se convirtió en confirmación por repetición? El mecanismo es conocido. Se publica una frase, se replica en redes, luego aparecen capturas, comentarios, fuentes cercanas, y, cuando se quiere reaccionar, ya es tarde. El rumor ya se volvió realidad en la cabeza del público. Pero en el caso de Gustavo, la historia tiene un ingrediente que multiplica todo. La gente quiere creerlo, porque hay algo muy humano en esto. Ver a alguien que alcanzó todo en la vida profesional, encontrando una alegría íntima, a una edad donde muchos creen que ya no ocurren sorpresas grandes. El público se engancha porque siente que la vida puede dar vueltas incluso tarde, que todavía hay capítulos nuevos, que todavía hay otra oportunidad. Y eso es exactamente lo que convierte esta historia en un video perfecto. La emoción no viene solo del chisme, viene del simbolismo. Gustavo Bermúdez no sería un hombre más. Sería el galán clásico, el ícono televisivo, el hombre reservado, viviendo algo profundamente transformador en silencio. Y en ese punto, el video se vuelve adictivo. Porque si esto fuera cierto, el público querría saberlo todo. ¿Cómo reaccionó él? ¿Cómo lo recibió su esposa? ¿Cómo lo vive su círculo? ¿Qué dijo el ambiente televisivo? ¿Y qué significa esta noticia para su imagen pública? Pero también hay un lado más oscuro, el que pocos mencionan, el riesgo, porque una noticia así no solo trae felicidad, también trae presión, exposición, expectativas y una lupa brutal sobre su vida. A esa edad, cualquier cosa se analiza con dureza, salud, energía, capacidad, futuro. Y ahí aparece la parte delicada. Lo peligroso no es el embarazo en sí. Lo peligroso es cómo la opinión pública puede destrozar una intimidad. Por eso este capítulo funciona como un clímax, porque pone a Gustavo en un lugar donde no puede ganar del todo. Si confirma, explota todo. Si niega, igual quedará el eco. Si se calla, se alimenta la duda. Y aquí, la tensión máxima para cerrar este capítulo es la siguiente. Mientras el país comenta el titular, mientras su nombre vuelve a sonar como antes, Gustavo vuelve a estar frente al dilema que marcó toda su vida pública. Hablar o proteger. Contar o sobrevivir. Y ahí está el gancho perfecto, porque el público ya está atrapado. Y lo que viene en el final no será un final, será la síntesis emocional, la carrera, el amor, la familia, el deseo, el peso del tiempo, y esa frase que lo cambia todo. Gustavo Bermúdez construyó una trayectoria que muchos envidiarían. Fue parte de una generación de actores que no dependía del escándalo para existir.
Su carrera se sostuvo con pantalla, con personajes, con momentos televisivos que quedaron en la memoria colectiva. Y eso, en un medio tan cambiante como el espectáculo argentino, es casi una hazaña, porque la fama es un animal que devora rápido. Pero él supo sostenerse con algo más fuerte que el ruido, con presencia. Y aún así, con todo lo que logró, hay algo que siempre pareció acompañarlo como una sombra: la curiosidad permanente sobre su vida personal. Como si el público sintiera que, detrás del actor, había un capítulo que nunca se terminó de leer. Por eso, aunque el título de este video parezca un simple bombazo, en realidad es la culminación perfecta de una historia larga. La historia de un hombre que se pasó la vida evitando que lo definan por su intimidad, y que de pronto, por un rumor o una supuesta confirmación, vuelve a quedar definido exactamente por eso. Pero aquí viene lo importante. Más allá de si es cierto o no, esta noticia revela algo sobre la relación entre famosos y público. El público no solo quiere saber si alguien está embarazado. Quiere saber si un ídolo está feliz, si está completo, si todavía le quedan sueños. Y la frase "tan esperado hijo" funciona como un disparo directo al corazón, porque obliga a imaginar que hubo una espera, un deseo sostenido, un anhelo guardado durante años. Y si algo conmueve de Gustavo Bermúdez, es que su historia siempre pareció estar llena de decisiones controladas. ¿Qué decir? ¿Cuándo aparecer? ¿Qué mostrar? Pero la paternidad no se controla así. La paternidad es un cambio de identidad, y por eso este capítulo final se vuelve tan fuerte, porque junta todo. El hombre que fue galán y figura televisiva. El profesional que se sostuvo sin polémicas grandes. El artista que cuidó su privacidad como un tesoro. Y ahora, el rumor de un bebé que podría cambiarlo todo. En este punto, la audiencia ya no está viendo solo una historia de espectáculo. Está viendo una historia humana. Una historia sobre el tiempo. Sobre lo que llega tarde. Sobre lo que llega cuando parece que ya pasó el tren. Y esa es la razón por la que este tema prende tanto, porque toca algo universal. ¿Quién no se preguntó alguna vez si todavía le queda un capítulo por vivir? ¿Quién no pensó que ya era tarde? Y luego la vida lo sorprendió. Eso es lo que convierte a este título en algo más grande que un titular. Ahora bien, el mundo mediático es cruel. Y la forma en que se instala una noticia a veces es más fuerte que la noticia misma. Cuando un rumor crece, cuando se repite, cuando se edita en titulares, ya nadie escucha los matices. Todo se vuelve blanco o negro. Y entonces ocurre lo típico. La audiencia exige confirmación. Pero los protagonistas quizás solo quieren silencio. Gustavo, fiel a su estilo, podría no decir nada. Podría dejar que pase. Podría mirar desde lejos cómo el país discute su intimidad. O tal vez podría hacer algo que casi nunca hizo, hablar de verdad. Y si eso llegara a ocurrir, sería el momento más potente de toda su vida pública reciente. Porque no sería un anuncio frío, no sería una operación mediática, no sería un show. Sería el actor de siempre, el hombre reservado, enfrentando un tema que no se actúa, se vive. Y ahí está la gran tensión emocional que sostiene el video hasta el último segundo. ¿Será cierto? ¿Lo confirmará? ¿O la noticia quedará flotando como una historia más que el público quiso creer? Lo que nadie puede negar es esto. Cuando se menciona a Gustavo Bermúdez, no se habla solo de un actor. Se habla de una era, de una memoria colectiva, de un ídolo televisivo que, incluso hoy, sigue generando conversación. Y tal vez, por eso, un rumor así es tan poderoso, porque el público siente que todavía tiene una conexión con él, como si el tiempo no hubiera pasado. Si este embarazo fuera real, sería una de esas noticias que cambian el tono de una vida. Si no lo fuera, sería igualmente una muestra de lo frágil que es la fama, incluso para los que la manejaron con silencio y elegancia. Y aquí viene lo más importante: la historia no termina, porque Gustavo Bermúdez, a sus 62 años, sigue siendo noticia. Y eso significa que todavía hay capítulos por descubrir.